buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Los saluda el pastor Quijano y una vez más agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos brinda de enviar este mensaje que es el consejo de la palabra de Dios y de esta manera inspirarnos a través de su palabra para comenzar o para iniciar este año nuevo. Agradecemos a los que van a ver el mensaje, los que van a escuchar el mensaje, a los que se van a conectar, que Dios los bendiga grandemente y esperamos de que el Señor pueda fortalecernos. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero que si dependemos de Dios, el Señor va a fortalecernos porque Él es fiel. Vamos a orar, amados hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias porque un domingo más, Señor, que nos das la dicha, el privilegio de poder servirte a través de estos medios. Padre, invocamos tu presencia y te rogamos, oh Dios, que bendigas a cada uno de los que van a escuchar el mensaje en esta tarde. Que, oh Dios, podamos ser transmitidos a través de esa fuente de entusiasmo que es Cristo Jesús. Y que por nada, oh Dios, volvamos la mirada hacia atrás, porque es hacia adelante, Señor, donde Cristo va delante de nosotros. Que veamos a Dios con esperanza, con fe, porque tú vas con nosotros cada día. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Y, oh Dios, fortalece a cada uno de aquellos que en este año sufrieron dolores, quebrantos, pero estamos aquí, Señor, porque sabemos de que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, gracias. Permite que tu Espíritu Santo administre la palabra, llegue al corazón de cada uno de nosotros y que de esta manera, oh Dios, podamos ser edificados, podamos ser transformados, podamos ser fortalecidos, oh Dios, porque estamos iniciando una nueva carrera y que todo está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 13. El mensaje de esta tarde es comenzando el año con entusiasmo. Usted dirá, un poquito ilógico, puesto que hemos estado pasando turbulencias, tribulaciones. ¿Y cómo este hermano puede decir de que comencemos en entusiasmo? Porque la fuente de entusiasmo es Jesucristo. En Él radica el entusiasmo que debemos de tener para iniciar o emprender esta nueva carrera. Y es así como el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El 2020 fue un año sufrido, un año que dejó calamidades. Mas sin embargo, amados hermanos, algunas personas tuvieron tiempos de alegría, madres que vieron nacer a sus niños, pudieron sonreír, mas sin embargo otros sufrieron la tristeza, y con lágrimas en los ojos
vivieron el sufrimiento de ver partir un ser querido. O sea que algunos se gozaron por las cosas hermosas que vivieron o recibieron, pero otros sufrieron el dolor de perder un ser querido. Mas sin embargo, amados hermanos, si nos damos cuenta, otros han sufrido enfermedades y otros todavía están convaleciendo esas enfermedades, su estado de salud. Fue algo que marcó las vidas, hermanos. El 2020 fue un año de que dejó cicatrices, ha dejado dolor en muchas gentes, muchas pérdidas, al grado de que aún muchos cristianos se desvanecieron en la fe, se debilitaron, amados hermanos, en esa confianza en Dios. Se debilitaron en poder ver hacia adelante con fe. Y una de las cosas, amados hermanos, es que esa tarde quiero decirles que pese al dolor, pese a las circunstancias adversas, pese a la tristeza o a la impotencia, debemos de reconocer una cosa, de que Dios ha estado con nosotros, está con nosotros. No sabemos lo que nos depara el 2021, pero Dios sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero que sí debemos de saber es de que Dios estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Eso es importante, amados hermanos, de que recordemos esto, de que Dios estará presente en nuestra vida. Por eso es muy necesario que emprendamos el 2021 con entusiasmo, lleno de fe, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y para ello quiero invitarles para que analicemos un poquito acerca del consejo del apóstol Pablo. Dice el versículo que leímos: pero una cosa hago. Fíjese, qué interesante. Sabiendo de que él decía, yo mismo no pretendo haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago. O sea, de que había una prioridad en su vida. ¿Cuál era la prioridad? Enfocarse. Y mire, déjeme decirle de que esta palabra de enfoque debe de ser muy importante para nosotros. Enfocarnos, ver hacia el frente, ver. ¿Usted se acuerda de aquellos cuando en los pueblos la gente que vendía o que iba en sus caballos llevaban a los caballos con cueretas aquí en los ojos, ¿verdad? Era para que solamente vieran al frente, para que no se fueran a distraer viendo los movimientos a los lados. Entonces ellos eran obligados a ir hacia el frente nada más. El apóstol Pablo nos deja saber de que es necesario que nosotros nos enfoquemos, amados hermanos. Estamos iniciando. Entonces necesitamos enfocarnos. ¿Qué significa el que Pablo haya dicho, pero una cosa hago? Significa reflexión. Necesitamos reflexionar. ¿Usted se acuerda de aquel programa del apóstol Pablo? Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo por la voz del hermano Pablo. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos reflexionar. Reflexionar significa detenerse. O sea, vamos caminando. Ya vamos en 3.
Llevamos el 3 de enero, entonces ya comenzamos a caminar, pero tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar, tenemos que decir, ¿cómo voy? ¿Voy iniciando bien o estoy mal? ¿Cómo voy? Tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer mejoras en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. También tenemos que hacer mejoras en él. Por eso se necesita reflexionar. En el libro de Lucas, capítulo 15, la historia que usted conoce del hijo pródigo. Usted sabe de que este hombre, este varón, un joven, reclamando los derechos de su herencia, ¿verdad? Aunque el padre estaba vivo, él reclamó su derecho de herencia y se fue. En su juventud malgastó, viene una hambruna en la provincia donde él vivía, busca trabajo, se apega a una persona para que le diera trabajo, lo mandan a la hacienda para apacentar cerdos, y él dice, en la casa de mi padre, imagínense, todos tenían alimento, y él pasando hambre, dice, y volviendo en sí, la reflexión, el momento de reflexión, cuando él ve que está aguantando hambre y los jornaleros de su padre tienen abundancia, dice, y volviendo en sí, reflexionando, dijo, me levantaré. Pero no se quedó sentado. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero la reacción, o sea, el momento de reflexión nos lleva a actuar. Si estamos mal, reflexionar. Si tenemos que enmendar o hacer ciertas cosas diferentes, tenemos que accionarnos. Reflexionar es lo que el apóstol Pablo nos indica que debemos de hacer, porque es una reflexión en cuanto estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Necesitamos ver los errores que hemos cometido, no para lamentarnos, sino para cambiar de actitud. Y eso es lo que nos enseña esto, que necesitamos ver los errores, pero no para lamentarnos, no para quejarnos, sino para que en la reflexión nosotros podamos ver en qué fallamos y hacer las cosas diferentes. Segundo, dice que cuando el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, significa planificar. Hay personas de que no planifican. Y el cristiano, amados hermanos, debemos nosotros de aprender a planificar. Todos los ministros, todos los pastores a estas horas han puesto a funcionar el nuevo plan de trabajo, porque se necesita un plan de trabajo. ¿Cómo se va a trabajar? ¿De qué mes a qué mes se va a enseñar diferentes doctrinas? Hay un plan que los pastores tienen que hacer. No se van a la deriva. Ahora, si hay alguno que se vaya y ahí en el camino se arreglan las cargas. No. Lo que nosotros debemos de hacer es un plan para poder organizar y que las cosas puedan surgir día a día de la forma en que nosotros hemos planificado. Y como cristianos nosotros debemos, amados hermanos, de planificar aún el ritmo de vida que tenemos. Significa hacer cuentas, como en Lucas, en el capítulo 14, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No es de que
bueno, hacemos una pared y dentro de 15 días a ver si recogemos, ponemos. No, se tiene que planificar, tiene que tener un plan de trabajo para poder edificar lo que quiere hacer. Ahora, Proverbios capítulo 16 nos insta a que pongamos nuestras obras en manos de Dios y nuestros pensamientos van a ser afirmados. En otras palabras, que todo lo que emprendamos dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa, en su trabajo, que lo pongamos en manos de Dios para que sus pensamientos, sus ideales sean afirmados y sean hechos. En otras palabras, nosotros dependemos o debemos depender de Dios todos los días. Todos los días debemos de depender de Dios. Dentro de la planificación, nosotros necesitamos depender de Dios para que Dios sea el que bendiga, multiplique, ensanche o alargue los proyectos que nosotros tenemos como cristianos. Una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, significa hacer un inventario. Mire, todas las compañías, o al menos casi todas las compañías a fin de año, muchas no trabajan porque están en inventario. Están viendo en el listado cuánto material tienen de una tela o cuántas cosas tienen de un artículo, cuánto necesitan tener allí en caja, en reserva. Están haciendo un inventario general. El cristiano debe de tener un inventario en su vida espiritual. El inventario es para analizar, amados hermanos, para analizar, por ejemplo, cuánto tiempo usamos para orar el año pasado. ¿Cuánto tiempo usted aspira a orar este año? ¿Cuántas veces usted ayunó? Ahora, ¿cuántas veces usted va a ayunar este año? ¿Cuántas almas ganó el año pasado? ¿Cuántas almas usted se propone a ganar este año para la gloria de Dios? ¿Cuántas veces salió a evangelizar? Oh, es que en mi iglesia no se acostumbra a eso. No importa, no es la congregación la que tiene que dictarle el ir a predicar el evangelio. Fue Jesucristo el que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es la congregación. ¿Sí me entiende? Ese es el propósito del inventario. Hombre, yo apenas salí 5 veces o 4 veces. Hoy este año, con la ayuda del Señor, yo voy a proponerme a ir a evangelizar unas 10 veces, aunque sea. ¿En qué estamos? ¿Si estamos en déficit o estamos bien? Y por eso es necesario de que nosotros formemos un inventario en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo voy a leer, a meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a tener relación íntima con el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo que nosotros labialmente decimos, expresamos, pero que muchas veces nosotros poco sentimos la presencia del Espíritu de Dios, porque no tenemos una relación con Él. Y el Señor quiere que nosotros enmendemos ese paso, ese caminar, que hagamos parte de nuestro ser la presencia del Espíritu Santo. Decía, ¿cuántas almas ganamos? Tenemos que evaluar, y lo vamos a hacer a través del inventario que formemos nosotros con nuestra familia. Tenemos que evaluar las necesidades para hacer ajustes.
no para acusarnos, no, no es tiempo para acusarnos, es para hacer ajustes, para mejorar las cosas para Dios. Isaías 43 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque el apóstol dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El segundo punto: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amados hermanos, ha sido difícil el 2020. Difícil. La vida es como un río caudaloso que nos arrastra y nos lleva, nos golpea en muchas cosas. Hay quebranto, hay desánimo. Muchas veces ya no quisiéramos seguir. Hay hermanos de que se han desalentado por una razón u otra, con razón o sin razón. Hay desánimo en muchos hermanos. No quieren congregarse porque se acomodaron a esta vida de conectarse. Entonces, es un requisito que cumplen, según ellos, dentro de su vida cristiana, un requisito que cumplen con el pastor, con la pastora. Se conforman solamente a verse por el teléfono, por Facebook. Muchos se han desanimado. Otros no quieren ir a la iglesia porque tienen diferencias con otros hermanos. Otros que son doctos quieren subestimar a los demás hermanos. Unos quieren trabajar, pero los doctos no les permiten trabajar porque no los reconocen o creen de que no son suficientes para llevar a cabo un trabajo dentro de la iglesia. O sea, hay desaliento, hay desánimo, pero recordemos, amados hermanos, que la fuente del entusiasmo es Cristo Jesús. Usted vaya, usted congréguese, usted dígale al pastor: quiero trabajar, aquí están mis brazos y mis manos, yo quiero trabajar. Hágalo, porque ahorita, la semana pasada, hablaba acerca de esto, de que en la lista del desempleo de Dios no hay descanso. Y hoy estamos viendo, no hay desempleo en Dios, porque todos los pastores tienen suficiente trabajo para delegar a los que quieren trabajar. Díganle a su pastor. Proverbios, mire, 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No le dé tregua al desánimo. Que no lo intimide el hermano o la hermana, porque están al frente administrando. Que no lo intimide. Usted va a glorificar el nombre de Dios. Usted se va a congregar porque la palabra enseña de que debe de congregarse. Usted no va a ir a congregarse por caerle bien a determinado hermano. ¿Se imagina? Si fuera por caerle bien a la gente, muchos estaríamos no haciendo nada. Si yo predicara por caerle bien a fulano o a sutano, ya me hubiera muerto. Y el Señor me dio no con guante blanco, papa. Porque yo le dije: Señor, ¿crees tú de que vale la pena? Mira, 5 peloncitos están ahí conectados. Algunos porque no les cae bien el mensaje que tengo.
no les gusta. Hay que decirles, perdón, Flor, si te machuqué. Y el Señor, mire, predicas por caerle bien, o predicas por que yo te he mandado a predicar. Si fuera por caerle bien a la gente, muchos estamos dejando de hacer cosas. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de entusiasmo está a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de entrar con entusiasmo. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, ya lo pasado, pasado. Los logros o los fracasos del 2020 son un archivo ahorita. Están archivados. No podemos enamorarnos del pasado. No podemos enamorarnos de lo que quedó atrás, bueno o malo. Porque vamos a momificarnos. ¿Usted se acuerda la esposa de Lot? Y así sucede con muchos cristianos. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, porque la palabra nos insta. Mas sin embargo, estamos haciendo esa idea. Vamos hacia allá, pero vamos así. Así. Estamos caminando hacia adelante, pero tenemos nuestra nuca viendo hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Momificarnos. Que vamos a tropezarnos en una piedra y entonces vamos a quedar sin dientes. No podemos. El apóstol nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no podemos lamentarnos. Ya no podemos arreglar las cosas. Lo que se quebró, se quebró. Ahora tenemos que iniciar con diferente mentalidad. No nos momifiquemos, hermanos. Y la otra cosa, a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros vamos a iniciando este año y vamos a entrar a este año 2021, nosotros tenemos que ir con entusiasmo y con fe. Porque ¿qué nos depara? No sabemos. Pero son 362 días que están ocultos y que cada uno de ellos trae su afán para cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos estar preparados con una convicción de que sea lo que sea, nosotros vamos a llegar hasta el final. No permitamos, amados hermanos, que la nostalgia invada nuestra mente. Sí, es entendible. Es entendible. Dios lo entiende también. Pero se imagina, si por la nostalgia nosotros vamos a quedarnos sentados sin realizar la obra redentora de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué es nostalgia? Es la pena de verse ausente. Es haber perdido algo y añorarlo. Pero, amados hermanos, el apóstol claramente dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No podemos estar ligados al pasado, porque eso nos detiene, amados hermanos. La nostalgia es un factor que nos impide ejercer dominio sobre las insinuaciones del diablo. Sí. La nostalgia que hay en su mente y en su pecho, eso le limita a que usted no obedezca al Espíritu de Dios, sino que
oiga las insinuaciones de Satanás. Y la segunda cosa es esa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tercer punto, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cómo nos extenderemos, amados hermanos? El apóstol Pablo da la idea de que él hace esto. ¿Por qué? Porque no quiere lamentarse de lo malo que hizo y no quiere que al ver lo bueno que hayamos hecho, nosotros nos conformemos. Por eso explícitamente dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que quedó, quedó. Bueno o mal, quedó atrás. Ahora vamos a iniciar con cosas nuevas. Usted se ha dado cuenta cuando los que practican natación y que van a competir, todos están en línea, pero cuando les dicen listos, todos hacen así, para cuando suena el silbato, se tiran a llegar lo más lejos que puedan para poder avanzar. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo, dejar la carga de atrás, extender nuestros brazos, ir hacia adelante, para que lo bueno o malo que hicimos el año pasado no sea estorbo y no sea de conformidad para hoy en día, en el 2021. Decíamos, ¿cómo vamos a extendernos? Hebreos capítulo 12, versículo 1b dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La versión latinoamericana dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve fácilmente. O sea, de que debemos, amados hermanos, para avanzar, desligarnos las ataduras. Y muchas veces las ataduras del cristiano son la tibieza espiritual, el conformismo. Ha hecho tanto daño para aquellos que lo han aceptado como bueno. Se han vuelto tibios y no tienen acción espiritual. Y le echan la culpa, es que la iglesia no la han abierto, es que el pastor dice que todavía no. Pero no tenemos que depender de eso, porque actividad cristiana hay donde quiera, hay en las calles, hay en los hospitales. Ay, hermano, pero ¿cómo vamos a ir a los hospitales y mire la pandemia? Si usted se va a morir, se va a morir de la pandemia. Si no se va a morir de la pandemia, aunque usted esté en medio de la pandemia, no le va a hacer efecto, porque la presencia de Dios está con usted y es el que tiene el control de su vida. Lo que Dios quiere es la iniciativa de nosotros, porque la tibieza espiritual ha hecho tanto daño sin reconocer o sin tomar en cuenta, amados hermanos, que la Biblia dice, por tanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, y muchos han optado por la tibieza espiritual, porque les conviene. Pero estamos iniciando, amados hermanos, el 2021, y cómo usted va a iniciar emprender una nueva carrera cuando es tibio. La falta de relación con el Espíritu Santo. Muchos cristianos no oyen cuando el Espíritu de Dios les está hablando. Otros
que ponen a los que están a su alrededor, que sirvan como Espíritu Santo, que les digan lo que es bueno y lo que es malo hacer. Y el Espíritu Santo únicamente está escuchando. Y yo no dije eso. ¿Se me entiende? Eso es lo que sucede. ¿Cuánta relación tenemos con el Espíritu de Dios? Y esto no es responsabilidad de únicamente de los pastores. Los pastores tienen responsabilidad de sí mismos. Pero el que yo tenga relación con el Espíritu Santo es mía. Yo soy el de la necesidad. Yo soy el que tengo que fortalecerme. Yo soy el que tengo que templarme para poder ejercer para la gloria de Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, se menciona el Espíritu Santo. O creen que se erizan, se les paran los pelos y ya esa es la presencia del Espíritu Santo, cuando su testimonio dice otra cosa. ¿Cómo vamos a iniciar el 2021? El compromiso con Dios. ¿Cuántos estamos comprometidos con Dios? ¿Cuántos se van a comprometer en este inicio de año? Un compromiso formal, serio, con Dios, no con el pastor. Porque usted, pastor, le falla cada rato. También a Dios le fallamos. Pero el compromiso que sea con Dios. Porque cuando usted se compromete con Dios, debe de cumplir. Con el pastor no. El pastor le da una palmadita. Le da una palmadita en la espalda. Ay, disculpe, pastor, pero... ¿y qué va a hacer el pastor? ¿Matarlo? No. ¿Ponerle disciplina? No. Está bien, hermano. Dios sabe. Pero cuando nos comprometemos con Dios, sí vamos a ejercer. Sí tenemos temor a Dios. Entonces, son tres factores, que dentro de esos tres factores hay muchas cosas involucradas que están afectando la vida del cristiano hoy en día. Tenemos que reaccionar, como dijimos al principio, reflexión. No nos conformemos, amados hermanos. Son 362 días. Pero una cosa, que siendo Cristo la fuente en la que vamos a confiar, nosotros vamos a salir victoriosos. Porque yo le aseguro a cada uno de ustedes que ha habido falta de trabajo, que la pandemia, que esto, aquí en Honduras, que los ríos se quebraron y que las tormentas y cuánta cosa. Pero usted todos los días ha comido desayuno, almuerzo, cafecito con pan en el atardecer y la cena. Dios no nos ha fallado. Dios no nos ha dejado a la deriva, porque Dios ha estado con nosotros y Dios va a estar con nosotros. La etimología griega de la palabra entusiasmo dentro de la escritura lleva la palabra Dios, que es Theos, que es Dios. Dios es la fuente de entusiasmo para usted y para mí. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, dentro de ese entusiasmo, debemos de darnos cuenta una cosa. El entusiasmo debe de ser expresivo. El entusiasmo debe de ser manifestado. Debe de ser manifestado. O sea, debemos de influenciar a otros con el entusiasmo que nosotros llevamos. Usted se ha fijado de que cuando hay
5 o 10 personas y están platicando y una persona bostece, todas las demás empiezan a bostezar, porque el bostezo es contagioso, ¿cierto? Ahora, más contagioso debe de ser el entusiasmo que crea el Espíritu de Dios en nosotros para con los demás. Y de esa manera, nosotros, amados hermanos, ser mejores padres de familia, mejores sacerdotes. Gloria a Dios. Mira, yo conozco una familia que en la iglesia se les subestima, pero es una familia de que todos los días, después de los quehaceres, después de las tareas, todos se reúnen en el cuarto y todos abren su Biblia, todos meditan en una porción bíblica, la leen y cada uno da comentario de lo que ha aprendido de esa porción bíblica. Y todos los días, como buen sacerdocio o buen sacerdote, está ahí con su familia. Debemos, amados hermanos, de que en esta nueva etapa, en este entusiasmo que debe de fluir en nosotros, porque es Dios el poniendo en nosotros el entusiasmo, nosotros debemos de ser mejores padres de familia, sacerdotes, esposos. Debemos de ser mejores esposos. O sea, de que ya debemos de ir dejando la mentalidad de los genes. Aquí tiene mucho que ver los genes del papá o los genes de la mamá. Que el hombre no puede lavar trastes, que el hombre no puede lavar el baño, que el hombre no puede hacer muchas cosas dentro del hogar porque es el hombre. Porque el hombre sigue con una mentalidad de que es el señor de la casa. Y tiene el síndrome de culebra. ¿Sabe cuál es el síndrome de culebra? Los hombres. El síndrome de culebra es que llegan del trabajo y se empiezan a desvestir, empiezan a tiran la camisa para allá, ponen los calcetines para el otro lado, se quitan los zapatos, los tiran para allá. Y la culebra deja su muda en cualquier lugar. Y muchas veces los hombres, aún siendo cristianos, todavía tienen el síndrome de culebra, que creen que la mujer tiene que irle a recoger los calzoncillos y los calcetines sucios, porque son hombres. No, hermanos, tenemos que juntamente colaborar en la casa. Debemos de ser diferentes este año. Si usted no lo fue, ahora hágalo. Si usted no fue, sígalo haciendo y mejor, hermano, para la gloria de Dios. Mejores esposas. Mejores esposas. Que los genes de la mamá ni del papá cambien los genes espirituales de Dios. Porque muchas veces, aún como cristianos, amados hermanos, las mujeres quieren impartir los genes de los progenitores. A mí nadie me dice nada, a mí nadie me manda, que yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Cuando los genes de Dios dicen que la mujer debe de sujetarse a su marido en todo lo que vaya de acuerdo a Dios. Porque muchas veces son genes malos.
Y no por ser el progenitor o la progenitora son genes buenos, no. Porque muchas veces algunos ni han nacido de nuevo. Han venido en la iglesia año tras año, pero no han nacido de nuevo. Entonces, en nueva generación no se puede actualizar que los genes que no son de Dios nos estropeen la vida cristiana, porque nos llevan al fracaso social, moral, espiritualmente. Hermanos, mejores cristianos. Mire, como les dije, vayamos a los pastores, dígale: pastor, yo quiero trabajar. Yo anhelo trabajar para el Señor, pero no se lo cante, porque cuando lo cantamos a través del himnólogo, nosotros le mentimos. Dígale: yo quiero trabajar, aquí estoy. Ofrézcase para trabajar para el Señor. Mejores servidores de Dios, llenos del Espíritu Santo. Hagamos diferencia, amados hermanos. Con esto termino. ¿Somos diferentes o vamos a ser diferentes? Un año nuevo. Un año con entusiasmo. Entonces, un año con Cristo va a hacer la diferencia.